En el mejor día de la semana, hablemos de libros. Profesor de Filología, catedrático de Literatura, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, crítico literario, exdirector de la RAE, Darío Villanueva es uno de los máximos exponentes de nuestra vida intelectual y uno de los directores de la Real Academia Española que más ha hecho por colocarla a la vanguardia del mundo cultural. Su último libro, Morderse la lengua. Profesor Villanueva, bienvenido. Muchas gracias, Fran. Bien hallado. Profesor Villanueva, ¿tiene presión hacer un libro siendo un arquitecto de las palabras? No. Yo en general tiendo a quitarle importancia a las cosas que hago, que tengo que hacer, ¿no? Y nunca me siento presionado cuando me meto en una aventura como esta. Todo lo contrario, es un gusto y es una liberación. La escritura para un profesor como yo es un paso más allá hacia lo creativo, que es un horizonte francamente fascinante, ¿no? El libro trata y lleva por título Corrección política y posverdad. Y al escribirlo no se ha ceñido demasiado a ello, no se ha mordido la lengua ni ha comulgado con ruedas de molino, por lo menos en lo que se percibe en sus páginas. Sí, porque esos dos hechos que en realidad, aunque llevan ese nombre, pues no son nada nuevos, ¿no? La corrección política, como yo digo en el libro, no es más que la censura, si queremos así llamarla, censura posmoderna. Y la posverdad no es más que la mentira posmoderna. Eso siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahora tiene algunos elementos, tanto un fenómeno como el otro, tienen algunos elementos privativos y específicos que corresponden, y ese ha sido un poco el tema de mi libro, a las circunstancias de nuestra sociedad actual, ¿no? Una sociedad que ha tenido una evolución muy intensa por múltiples motivos, pero que sobre todo está muy condicionada por la tecnología, ¿no? Entonces, lo que yo he procurado ha sido intentar encontrar la vinculación entre la posverdad y la corrección política y la época en que vivimos. Es decir, que ambos fenómenos son, en mi opinión, dos síntomas de época. Y esa época es la que he intentado también definir o por lo menos diseñar, ¿no? Y su libro aborda también, ahora que estamos hablando de esa presión feminista, de acabar con el masculino genérico. Usted defiende que esta fórmula es inclusiva, pero si le dieran a elegir entre todas y todes, ¿con cuál se quedaría? ¿O presidente, presidenta, estudiante, estudianta? Presidente, presidenta es un asunto que ya está resuelto, ¿no? Utilizamos presidenta. No sería necesario, creo yo, pero el uso se ha impuesto y no hay absolutamente ningún problema en ello, ¿no? En cambio, fíjese, estudianta no. La gente, para referirse a una muchacha, a mis alumnas, pues les llama estudiantes y no hay problema en ello. En cuanto al principio de su pregunta, hombre, yo no me quedaría con ninguna de las dos soluciones. Es decir, convertir el todas en el inclusivo genérico en vez del todos. Pero todavía peor es el todes, esa solución estrambótica de recurrir a una vocal, la E, y por qué no la I, o por qué no la U, ¿no? Y esas cosas además son juegos que están llamados a su más absoluta derrota y ridiculez, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿quién va a ser capaz de convencer a 600 millones de hispanohablantes de que digan todas, en vez de decir burros y burras, que digan burres, simplemente porque a un grupo activo, minoritario, le parece que con eso, que ahí está la gran mentira, que con eso mejora la consideración social de la igualdad de la mujer? O sea, eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, hay lenguas, el guajiro, que es una lengua de Venezuela, en donde el género inclusivo es el femenino. Y sin embargo, la sociedad que habla guajiro es una sociedad totalmente patriarcal, en donde la mujer tiene una consideración
ínfima, por supuesto, muy lejana a la consideración lógica, natural y obligada que las mujeres tienen en las sociedades como la nuestra. Estamos hablando con Darío Villanueva y lo estamos haciendo sobre su último libro, Morderse la lengua. En cuanto a la posverdad, dice en su libro que es la mentira de siempre, pero en un marco actual. ¿No cree, profesor, que ahora es una locura entender a unos y otros porque nadie sabe dónde está la mentira y dónde la verdad, quién miente y quién no lo hace? Sí, bueno, todo viene, y eso es lo que yo trato en mi libro, viene de un proceso filosófico de relativización total de la verdad, ¿no? Que quizás su antecedente más inmediato está en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Nietzsche niega la existencia de una verdad y todo lo fía a una especie de pacto o de acuerdo absolutamente circunstancial, ¿no? Bueno, yo francamente creo que existe la verdad, hay verdades de hecho que son incuestionables, pero es que ahora se están cuestionando. Sí. Hay, por ejemplo, una negación de la ciencia, o sea, se niega que las vacunas sean eficaces, se niega de que haya un cambio climático que está condicionado por la combustión de los fósiles, ¿no? Se niegan muchas cosas científicas que son verdades de hecho. Y luego también hay verdades que no son de hecho, es decir, físicas, materiales, pero que ahí están, ¿no? Y la mayoría de la gente no solo cree en la existencia de esas verdades, sino que las necesita. El sentido común es fundamental y es algo que permite la convivencia. Y el sentido común habla de esto. Ya lo decía Aristóteles, verdadero es decir que lo que es y que lo que no es, no es. Y falso es decir que lo que es, no es y que lo que no es, es. Bueno, puede parecer un trabalenguas o una perogrullada, pero es así, es así. Es decir, claro que hay verdades que están ahí y sobre las que se construye la convivencia y la vida social. Y también nos asentamos porque las personas necesitamos también tener seguridades. Por supuesto, junto a esto hay que reconocer que hay otras verdades que pueden ser cuestionadas y que pueden ser relativas y que cambian de un momento a otro momento, pero son relativamente menores estas circunstancias de verdades relativas a la existencia de un complejo de verdades que no podemos negar en modo alguno, ¿no? Por lo tanto, ese relativismo es el causante de la implantación de la posverdad. Es decir, que cuando, por ejemplo, Trump anunció por la televisión... El apóstol de la verdad. Sí, de la posverdad. Anunció que iba a caer un tornado sobre el estado de Alabama, que provocó pues una gran inquietud, lógicamente, en los habitantes de ese estado. Resulta que era absolutamente falso y el Servicio de Meteorología así lo anunció para tranquilizar a la gente. Y el presidente obligó al Servicio de Meteorología que cambiara los mapas del tiempo para que se ajustaran a su anuncio. Es decir, que, bueno, es lo que había dicho la famosa asesora del presidente, la señora Conway, que ellos manejaban hechos alternativos a los hechos reales, a los hechos efectivos, ¿no? En fin, ahí está. Pues bien, por supuesto, yo no creo que Trump hubiese leído mucho a Nietzsche, pero que hay una conexión entre una cosa y otra, sí, que esa filosofía de relativismo nihilista fue abonando el campo para que luego un político oportunista haya hecho de una manera además verdaderamente asombrosa. A mí, yo no acabo de aterrizar del asombro que me ha producido la historia política de Trump, a lo que se añade además el hecho de que en estas elecciones haya conseguido 10 millones de votos más que en las anteriores. Y la última pregunta se la hace Fernando Vilches. A propósito de su libro Morderse la lengua, se me ocurre que los únicos que no se muerden la lengua jamás son los políticos. ¿Qué opina usted, profesor, del lenguaje político y del lenguaje de los políticos? Vamos a ver, no, se la muerden poco en esas
esa reiteración de exabruptos en que están convirtiendo el debate político. Es decir, que cada vez hay menos razones y argumentaciones que se pongan en juego y más chascarrillos y, en fin, supuestas agresiones o microagresiones verbales que resultan estomagantes, que uno acaba ahito de ellas, ¿no? O sea que al contrario se le ataca a base de esas declaraciones que maldita la gracia que tienen, sobre todo cuando se reiteran con tanta intensidad. Y faltan las grandes argumentaciones y los grandes razonamientos, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que yo menciono también en el libro. Yo veo una conexión, aparte de lo que hablábamos antes de ese nihilismo epistemológico que niega la verdad, que viene de Nietzsche. Hay bastante relación entre todo lo que comentamos ahora y otras características de nuestra época, como por ejemplo el predominio de lo que se ha llamado la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional recoge una idea que por supuesto hay que suscribir, y es que los seres humanos somos la suma de razón y de emoción, pero la inteligencia fundamentalmente se fundamenta en la razón. El intelligere de los latinos significa la comprensión, y la comprensión es algo que se basa en el ejercicio de la razón, mientras que las emociones, que son muy dignas, son personales, son intensas, son profundas, pero son en cierto modo viscerales, ¿no? De manera que hay una cierta contradicción entre los términos, sobre todo si al decir inteligencia emocional, la emoción le come el terreno a la razón. Eso por una parte. Y luego también hay otro síntoma de época que se ha dado en llamar el sentimentalismo tóxico, que apunta en la misma dirección, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad en la que hay como una especie de obscenidad del sentimiento, una exhibición desaforada de los sentimientos, todo ello a veces muy potenciado por algunos medios de comunicación, y esto, en fin, acaba influyendo en tanto la actitud de la corrección política como de la posverdad. Cuando yo era director de la academia, recibía continuamente demandas, a veces muy airadas, para que se le retiraran al diccionario determinadas palabras. Y recuerdo, por ejemplo, una que me envió una señora donde exigía que se retirara del diccionario el adverbio mayormente. Y la razón que aducía para que se retirara era que a ella le rechinaban los oídos cuando la oía y que le hacía llorar los ojos, ¿no? Bueno, pues es ese sentimentalismo tóxico, o sea que, pero esa persona se creía justificada para retirar del diccionario, que es el compendio de lo que los hablantes hemos ido creando a lo largo de los siglos con nuestro propio idioma. Pues ella, simplemente por un sentimiento, una percepción suya, se consideraba legitimada para en fin, destruir ese consenso lingüístico en el plano del código verbal, que era la palabra mayormente. Me refería, ¿no? Morderse la lengua, el nuevo libro del profesor Darío Villanueva. Profesor Villanueva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a ustedes por su interés. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.